Federico Guillermo Leibniz nació en Leipzig, Alemania, en 1646 y muere en 1716. Era un intelectual polifacético que abrazaba con facilidad varias ciencias como la filosofía, la política, el derecho, la diplomacia, las matemáticas, etc. Y también inventó el cálculo infinitesimal. Contrariamente a Descartes, no ajeno a su vanidad, era abierto a las inteligencias de su época. La inteligencia, decía, es el espejo del universo. Si hay algo que resaltar en Leibniz, aparte de su vastedad de conocimientos, es su originalidad. Era una mente enciclopédica, muy considerado en la actualidad. Su obra, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que expresa su pensamiento, es una respuesta a la obra de ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, con quien discrepa, además de otras obras. El pensamiento racional o conocimiento, porque era un racionalista como Descartes, aunque discrepante con él en unos aspectos, sostiene que el conocimiento humano está compuesto de dos clases de verdades, de razón y de hecho. Verdades de razón son necesarias, lo que quiere decir que si algo es lo que es imposible, siquiera que sea algo distinto, o sea, tienen su razón de ser en sí mismo. Esa razón de ser puede describirse siguiendo un proceso de análisis, pues no dependen de la experiencia, lo cual permite llegar a las verdades primigenias. Son innatas en el sentido germinal o latente. Las matemáticas, por ejemplo, surgen porque esos gérmenes o ideas innatas que están allí comienzan a desenvolverse. Esto no significa que sean producto de la experiencia. Ello se aclara cuando el conocido adagio empírico "nada hay en el intelecto que no haya estado en los sentidos", Leibniz agrega "nisi intellectus ipsi", excepto el mismo intelecto, como lo que descarta totalmente esa posibilidad. Son verdades de razón las de las matemáticas y la lógica. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 ángulos, no es posible concebirlo de otra manera, pues es así. Y las verdades de hecho que son de naturaleza contingente, lo cual significa que si algo es de cierta manera puede ser otra. Esto hace imposible encontrar la razón de su existencia. Aunque cuando determinado hecho puede ser analizado, no tienen otro origen que la experiencia. Son producto de la impresión de la percepción sensible. Son verdades de hecho, las verdades de experiencia física y las verdades históricas. Por ejemplo, en la proposición, la carretera marginal de la selva está semiabandonada. Si está semiabandonada es porque las autoridades responsables la han descuidado. No han hecho mantenimiento, lo que ha sido confirmado por pobladores del lugar, pasajeros, choferes, etc. Y se puede decir, se puede mencionar otros datos, pero pasado un tiempo a lo mejor supera estas deficiencias o empeora. Ahora, la relación entre las verdades de razón y las verdades de hecho, y especialmente los términos innato y adquirido, empleado por Descartes, lo sustituye por dos tipos de conocimiento, a priori y a posteriori, que posteriormente Immanuel Kant toma y profundiza. A priori, fuera e independiente de la experiencia, aquello que está como en estado de germen en el espíritu, son previas o anteriores a la experiencia, totalmente ajenas a ella, están relacionadas a las verdades de razón. Según Leibniz, el ideal del conocimiento es la verdad necesaria, la verdad de la razón a priori. A posteriori son de origen sensorial, producto de la experiencia, directamente vinculada a las verdades de hecho. Existen, según Leibniz, dos principios o leyes de la razón: principio de contradicción y principio de razón suficiente. El principio de contradicción: una misma cosa no puede al mismo tiempo ser y no ser desde el mismo punto de vista. Está relacionado a las verdades de razón y a las de priori. Esto significa que dada una proposición es falsa, la que implica contradicción. Por ejemplo, 5 más 5 es 10. Según esto, la proposición que la contradice sería falsa. El principio de razón suficiente. Nada existe sin una razón que baste a explicarlo. Corresponde a las verdades de hecho y a las de a posteriori. Ejemplo, el río aumenta su caudal cuando hay lluvias en la parte alta. Se explica este aumento por las lluvias. Al referirse a la certidumbre o certeza de Descartes, para quien se debe a la claridad de las ideas, Leibniz dice que eso es puramente empírico e insuficiente
pues esa claridad tiene su razón en el orden que los enlaza y explica una por otra.